Es importante resaltar, queridos alumnos, que dentro de en esta semana les estoy haciendo una profundización de lo que es este aspecto, tanto en el lírico como en el dramático, cómo se va a clasificar. Ahorita voy a pasar a reforzarles lo que se viene ya en la otra temporada, ¿ya? Por ejemplo, en el género épico, donde decíamos que se presenta un inicio, un nudo y un desenlace, tenemos la epopeya. No sé si ustedes habrán escuchado el término epopeya. Ya estamos en la clasificación de épico narrativo para que no se me pierdan. ¿Qué es una epopeya? Relata las hazañas de un héroe, de un dios o un semidios. La Ilíada, la Odisea, ¿ya? Aquí hay un héroe, ¿ya? Hay una historia muy interesante, hay personajes, hay acciones, hay lugares que el narrador cuenta, ¿ya? El cantar de gesta, son muy antiguos estos cantares, pero estos cantares se dice que narraban las aventuras de héroes y caballeros. El caballero que luchaba contra un molino de viento, ¿cómo se llama esta obra? Quijote de la Mancha, ¿verdad? Sí, se me viene a la mente Quijote de la Mancha. Ahora aquí también tenemos dentro del épico narrativo, también tenemos el poema épico, los famosos poemas, que son similar a las epopeyas pero de menor extensión. ¿Quién no ha narrado un poema? Pero a diferencia de la epopeya, por ejemplo, la Ilíada tiene más de 100 páginas, ¿verdad? Los poemas son pequeños. Son pequeños. Dentro del género épico. Ahora nos vamos dentro del género narrativo. Dentro del género narrativo ya tenemos lo que es el cuento, la novela, la fábula, el mito y la leyenda. Aquí voy a explicarles qué es un cuento. ¿Cuál es el término de un cuento? Es una narración corta de sucesos reales o imaginarios. A ver, lo que se me ocurre, el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Es una narración corta de sucesos imaginarios, en este caso, ¿verdad? El cuento de Caperucita, Blancanieves, etcétera, etcétera. Novela. La novela ya entra a tallar como una narración extensa y con abundancia de personajes. ¿Qué novela tenemos que ya hemos leído? Por ejemplo, Oliver Cooks. Me dice mi hijo, Oliver Cooks. Es una obra literaria, Jordan. Una novela, por ejemplo, tenemos la de Jaime Bailey, ¿verdad? Jaime Bailey utiliza mucho este recurso de novelas. Fábula. Relato que transmite una enseñanza. Las famosas fábulas que al final el acontecimiento o lo que se está contando tiene una moraleja. ¿Alguna fábula que te acuerdes ahorita? Hacer bien y no mires a quién. Claro, hacer bien y no mires a quién. Luego de una determinada narración pequeña, un cuento pequeño, tenemos una moraleja. Entonces las fábulas entran ya dentro de la especie narrativa, ¿verdad? Ya vimos que en lo épico tenemos la epopeya, y quiero que tomen nota de esto porque va a ser una pregunta que en algún momento yo los voy a llamar para hacerlos. Dentro de la épica tenemos epopeya, los cantares de gesta y los poemas épicos. Dentro de lo narrativo tenemos el cuento, la novela, la fábula, los mitos. ¿Qué son los mitos? Son relatos breves, fantásticos, que busca explicar el origen de las personas o animales. Por ejemplo, un mito que tenemos acá en Perú
es los incas, ¿verdad? Como los incas salieron del Cerro Guanacaure, el origen de los incas. Ese es un mito que busca explicar de dónde se origina la cultura inca, ¿ya? Ya, verdad, también un mito, el niño cuervo es de México. El niño cuervo es un mito de México que busca explicar el origen de alguna población, cómo se dio origen. Las leyendas, parecido a los mitos, son narraciones breves de apariencia histórica. ¿Ya? Quiero que traten, aquí les voy a dejar una tareita, que luego quiero que me presenten en forma de un papelote, que me vayan desglosando, por ejemplo, qué novela ustedes han tenido, si han tenido alguna oportunidad de leer, o en qué novelas pueden clasificar que sean conocidas, qué fábulas, ya, qué mitos y qué leyendas, así como yo les he venido desglosando uno por uno. Mira, por ejemplo, les voy a leer El cantar del mío sí. Una estrofita. Se incorpora mío sí y presto se levantó. Sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león. La fiera cuando le ve mucho se atemorizó. Baja ante el sig la cabeza, por tierra la cara hincó. ¿Se dan cuenta cómo utilizan el verso? El campeador entonces por el cuello lo tomó, como quien lleva un caballo en la jaula lo metió. Maravillándose todos de aquel caso de león, y el grupo de caballeros a la corte se volvió. No sabemos quién escribió, es un escritor anónimo de España, pero tenemos que está dentro de los cantares de gesta, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos pasando al tema de lo que es acentuación general. Dentro de lo que es acentuación general, les he presentado ya ejercicios de lo que conocemos,